Saludos amigos de Cultivarte, qué bueno volver a encontrarnos para juntos dialogar durante 27 minutos. Cuando hablamos sobre las plagas y enfermedades de las plantas, puede suponer eso un tema demasiado extenso o difícil de entender por muchos, pero ahora, por fortuna, en la actualidad, disponemos de una amplia variedad de información sobre los parásitos, los insectos, virus, hongos, bacterias que pueden afectar a los cultivos. Esta información ha sido clave para conocer cómo es que atacan y además cuál es la mejor manera de controlarlos. Así pues, en el espacio de hoy queremos compartir esa guía básica sobre plagas y enfermedades más comunes y que pueden afectar a las plantas de nuestros huertos y jardines. No te vayas de la sintonía porque ya comenzamos. Las pérdidas que ocasionan las plagas y enfermedades en los cultivos de los países desarrollados pueden cifrarse entre el 10 y 20% del total de la producción según los cultivos. Ello obliga a una constante lucha y al empleo de cantidades masivas de productos fitosanitarios, en ocasiones de efectos poco estudiados o controvertidos, tanto para la naturaleza como para el ser humano y los animales consumidores de las plantas tratadas. Mientras que el término fitopatología estudia tanto las plagas como las enfermedades, en ocasiones estas se separan en dos ciencias: la patología vegetal, que se ocupa de las enfermedades de las plantas producidas por hongos, bacterias y virus y causas no parasitarias, y la entomología agrícola, que estudia las plagas de los insectos. La fitopatología estudia, por tanto, las causas productoras de las plagas y enfermedades, etiología, los síntomas que producen en las plantas, sintomatología y los medios y prácticas para curarlas o prevenirlas, terapéutica. En términos generales, la denominación plaga afecta a todos los animales que causan daños a las plantas, lo que incluye a vertebrados, antrópodos, moluscos y gusanos, mientras que la denominación enfermedad afecta a los organismos que causan perturbaciones en el metabolismo de la planta, pudiéndole producir incluso hasta la muerte, lo que incluye una serie de organismos microscópicos, tales como los hongos, las bacterias y los virus. La propagación de plagas y enfermedades de las plantas aumentó en los últimos años. De hecho, ha alcanzado dimensiones de epidemia. Aunque es una problemática que recibe cada vez más atención, aún no se desarrollan suficientes estrategias para reducir el impacto que generan a nivel económico y ambiental. Los brotes y las plagas son los responsables de enormes pérdidas de cultivos y pastos en muchos países. Las plagas pueden ser plantas, animales, insectos, microbios u otros organismos no deseados que interfieren con la actividad humana. Estos pueden morder, destruir cultivos de alimentos o hacer nuestras vidas más difíciles. Un control de plagas eficaz requiere cierto conocimiento sobre la plaga y también sus hábitos. Las plagas y enfermedades de las plantas se propagan principalmente de tres maneras: el comercio o el movimiento migratorio de las personas, los factores ambientales, el tiempo y transportadas por el viento. También los insectos u otros patógenos transmitidos por vectores. ¿Conoces cuáles son los agentes que causan enfermedades en las plantas? Bueno, comienzo diciéndote que se caracterizan por ser infecciosos, bióticos o vivos. Los agentes infecciosos incluyen las bacterias, los hongos, micoplasmas, nemátodos y virus. Y los no infecciosos, abióticos o no vivos, pueden ser provocados por el golpe de sol o por una intoxicación por agroquímicos. Ahora bien, ¿qué debe suceder para que se desarrolle esta enfermedad? Primero, en el jardín debe existir una planta que sea susceptible a una enfermedad. En segundo lugar,
esta tiene que estar presente con el agente patógeno que afecta a ese cultivo. Y en tercer lugar, permanecer las condiciones ambientales necesarias. Además, esos tres factores mencionados deben perdurar juntos en el tiempo y es necesario para que se desarrolle la enfermedad, todo lo que hemos comentado hasta aquí. La abundancia de precipitaciones también, así como las temperaturas cálidas, los jardines se llenan de flores, pero sin embargo también es posible que se llenen de plagas. Estas afectan no solamente el aspecto, sino también lo que tanto nos preocupa, la salud de nuestras plantas. Y es necesario algo importante, saber identificarlas. Como te dije anteriormente, es un punto importante identificar una planta cuando está enferma. Pero, ¿cómo hacerlo? Antes de localizar un producto de tratamiento, es necesario preguntarse: ¿son óptimas las condiciones de desarrollo de las plantas? ¿Puede existir inadaptación de la planta a la temperatura que tiene, la exposición a la luz o al tipo de suelo donde está? La falta de humedad puede provocar que las puntas de las hojas se pongan marrones y también marchitas. Los bordes de las hojas se vuelven amarillos, pueden marchitarse. Los capullos y las flores se marchitan y luego caen. Las hojas caen si la planta es muy sensible al aire seco. También debemos tener en cuenta el exceso de humedad que produce las manchas de moho gris sobre las hojas de la planta, manchas de podredumbre sobre las hojas o los tallos, las flores cubiertas de moho gris. Y si el origen del problema no se encuentra entre estas cuestiones que mencionamos, entonces debemos observar la planta atentamente, revisar el haz y el envés de las hojas, los tallos, las ramas y las raíces. ¿Qué es lo que tenemos que detectar? Bueno, pues las manchas anormales, podredumbres o malformaciones, telas de araña, agujeros o secreciones pegajosas, la planta roída o la presencia de mucosas o insectos. Los síntomas nos ayudarán a identificar el tipo de problema y con esto también la solución. Ya estamos listos para cultivar el espacio. Esa es nuestra invitación, en compañía siempre de la buena amiga Bertica, que trae excelentes consejos, y en esta oportunidad vamos a conversar acerca de algunos beneficios, de algunos secretos que reportan los jardines en casa, ¿verdad? Buenas tardes. Sí, efectivamente, hoy la familia va a conocer mucho sobre detalles de las plantas y las plagas, sobre todo en el jardín de la vivienda, importante porque hay plantas aromáticas, plantas ornamentales y demás que a continuación en nuestra sección van a ser profundizadas. La energía estancada en nuestros hogares es a menudo un reflejo de nuestro estilo de vida y de nuestro estado mental. Un régimen cotidiano saludable nos hará receptivos a los poderes del Feng Shui. A menudo, practicar la jardinería nos ayudará a relajarnos. Las experiencias nuevas pueden ayudar a que nuestra energía mental siga adelante mientras utilizamos una dieta sana y equilibrada con alimentos producidos sin interferencias químicas. Es otra forma de asegurarnos de que las energías nocivas o las toxinas no alteren nuestro equilibrio físico. Si enfermamos, la medicina tradicional, como la herboristería, pueden equilibrar las energías con el cuerpo y ayudarnos a mantenernos en forma. La manera más natural de plantar un jardín es distribuyendo árboles, arbustos y plantas perennes que establezcan una relación mutua y con la tierra, que debe ser alimentada con abono compuesto de las podas, las hojas y los desperdicios de la cocina, de modo que el propio jardín los recicle. Al aportar productos químicos podemos crear un desequilibrio y causar problemas. Algunas plantas son beneficiosas para otras que crecen cerca. Dentro de estas se encuentran las plantas aromáticas. En un jardín sano no deben utilizarse las fórmulas basadas en productos químicos para controlar las plagas de insectos.
porque así mataríamos a estos insectos beneficiosos y a los pájaros y pequeños mamíferos que se alimentan de ellos. Las plantas en régimen de monocultivo son más propensas al daño causado por estas plagas. Podemos favorecer aún más ese proceso natural añadiendo plantas que segreguen sustancias que repelen algunas plagas. Los cuidados que requieren son sencillos, así que no hay excusas. No olvides hacerte de estas plantas. Nada tiene mejor sabor que las frutas y verduras cultivadas por nosotros mismos. Podemos hacerlo hasta en los espacios más pequeños. Los macizos de hierba situados cerca de la casa también ofrecen unos sabores que suelen ser muy tentadores y otros como la albahaca, el perejil, la mejorana nos ofrecen una amplia gama de experiencias gustativas. Ningún perfume artificial supera el olor de una rosa damascena o una madreselva silvestre. En nuestro jardín Feng Shui, el color también forma parte del modo en que las plantas encajan con el ambiente del jardín y con los contornos de nuestro paisaje. No hay nada tan cierto como eso que escuchamos frecuentemente de que todos los días se aprende algo nuevo y hoy hemos aprendido muchos secretos, muchos beneficios de nuestros jardines en casa. Así que el agradecimiento por acompañarnos siempre desde este lugar donde cultivamos el espacio. ¿Algún adelanto del próximo encuentro, Bertica? Sí, en el próximo encuentro vamos a tener algo muy interesante, que es el cultivo del bonsái, procedente de la cultura china y que actualmente ha aprendido en la población como conocimiento para poderlo cultivar dentro de nuestras propias viviendas. Y que llama muchísimo la atención. Así que ya lo sabes, familia, Cultivarte reserva desde esta sección que siempre protagoniza nuestra amiga Bertica este tema para la próxima semana. Plaga agrícola es una población de animales fitófagos que se alimentan de plantas que disminuye la producción del cultivo, reduce el valor de la cosecha o incrementa sus costos de producción. Se trata de un criterio esencialmente económico. Unos 1000 de los virus descritos son virus que infectan plantas superiores. De hecho, el primer virus descrito en la historia de la biología fue un virus vegetal, el virus del mosaico del tabaco, TMV, causante de una enfermedad bien conocida en todos los lugares donde se cultiva esta planta. La antracnosis, cancro o chancro es un síntoma de enfermedad de las plantas de zonas calurosas y húmedas, causada por un hongo que puede ser generalmente de los géneros Coletotrichum, Geosporium, Gloesporium o de la especie Coniotherium fuceli. Las bacterias son microorganismos unicelulares, generalmente con un tamaño de 1 a 2 micrómetros que no pueden verse a simple vista. Las bacterias asociadas a las plantas pueden ser benéficas o dañinas, fitopatógenas. La mayoría de las plantas silvestres y cultivadas tienen inmunidad innata o resistencia a muchos patógenos. Nemátodos son los gusanos diminutos que vienen dentro de las raíces y forman quistes, reduciendo el trabajo de estas y, en consecuencia, el tamaño de la planta. Seguramente con todo lo que hemos conversado hasta aquí, ahora te preguntes cuáles son las plagas que pueden aparecer en nuestro jardín. Bueno, en primer lugar están las plagas que chupan savia, como los insectos y otros que tienen su aparato bucal como aguja o estilete y lo entierran en la planta, en las hojas, en los frutos, en los tallos y chupan la savia. También están las moscas blancas, las arañas rojas, los pulgones. La mosca blanca tiene un aspecto de diminutas polillas blancas que suelen salir volando
como una nube cuando la planta se mueve. Aunque son pequeñas, sí debes tener en cuenta que debilitan la planta poco a poco. Las especies más afectadas por ellas son las azaleas, redodendros, fucsias, granados y los naranjos. Por otra parte, encontramos las arañas rojas ácaros que se instalan en la cara inferior de la hoja. Solo pueden observarse minúsculos puntos rojos que al multiplicarse van tejiendo una telaraña grisácea sobre el follaje y termina por hacerlo caer. Otra que podemos encontrar en nuestro jardín es la plaga conocida como cochinillas. Se alimentan de la savia de la planta y llegan a provocar deformaciones en sus hojas. También podemos encontrarnos con los pulgones. Se trata de insectos que posan en las hojas, brotes tiernos o capullos para tomar la savia de la planta, mientras segregan una melaza que atrae a hormigas, y todas las deformaciones provocadas a las flores y los frutos traen asociadas enfermedades fúngicas, los hongos, fumaginas o la negrilla, como lo conocemos y en ocasiones encontramos en nuestros jardines. Los hongos, familia, deben tener en cuenta que son fundamentalmente foliares que dañan a las hojas de nuestras plantas ornamentales, aunque algunos también pueden afectar al tallo, a los brotes, a las ramas jóvenes, a las flores y también a los frutos. Casi todas las plantas son susceptibles de sufrir los ataques de estos parásitos, especialmente si se halla en condiciones de humedad ambiental moderada o alta, escasa aireación y mucha sombra. Tenemos que tener presente que se trata de hongos que están en todo el planeta y que pueden afectar a cualquier planta del jardín. Y aunque es cierto que presentan predilección por unas plantas antes que otras, hay que prestar mucha atención. Las más típicas que son atacadas son las rosas, los claveles, hibiscos, crisantemos, begonias, entre otras. En las frutas están los ciruelos y también el plátano. Sobre las partes de la planta se desarrolla un micelio superficial que se extiende como un fieltro blanquecino que se observa a simple vista. Simplemente el que exista una planta viva y también las condiciones de temperatura adecuadas ya son suficientes para que estos hongos inicien sus daños sin que estos signifiquen que están haciendo algo mal en el jardín. Así que debemos prestar muchísima atención a todo lo que puede aparecer en nuestro entorno. También en el jardín podemos encontrar las plagas que muerden, ¿sí? Es el caso de las babosas, los caracoles, esos que actúan de noche y que perforan las hojas y los tallos jóvenes. Pero, ¿qué podemos hacer para controlar las enfermedades de las plantas? Bueno, pues el manejo básico preventivo es la primera condición y lo más necesario junto al sol y a la sombra, al igual que todos los requerimientos de agua y nutrientes para nuestras plantas. Es importante revisar constantemente las condiciones sanitarias de los cultivos en el terreno. De esta forma, mis amigos, podemos advertir cualquier ataque o daño de forma temprana. Resulta importante identificar este tipo de amenazas, ya que lograrían poner en riesgo el buen estado de nuestros jardines. Hay múltiples plagas y enfermedades que pueden afectar las plantas, por lo cual se hace necesario realizar actividades que garanticen su buen estado fitosanitario. Debido a que la identificación de estas es compleja y teniendo en cuenta de que hay diferentes tipos y especies de plantas en los jardines, se recomienda realizar una consulta técnica a un especialista. En el caso de que las plantas presenten malas condiciones fitosanitarias, esto se hace antes de tomar cualquier tipo de medida, con lo cual se podría buscar una solución óptima a la enfermedad o la plaga presentada. Hay que utilizar diferentes formas de control de manera paralela, ya sea para una especie o para un cultivo. El control biológico
Bueno, pues se trata de utilizar organismos vivos que pueden ser insectos, bacterias o plantas. Además de esto, es muy importante mantener una diversidad de plantas en el jardín. Flores con vistosos colores, también las cortinas de arbustos olorosos que sirven de refugio a los insectos benéficos en el invierno. En la naturaleza existe un equilibrio que controla las poblaciones de los diferentes organismos. El control biológico es considerado por el Ministerio de la Agricultura como una herramienta estratégica para el desarrollo agropecuario de nuestro país. Un elemento muy importante y que no podemos olvidar es el control cultural. Este es recomendable cuando la plaga o la enfermedad está en su etapa inicial. Pero ¿de qué se trata ese control cultural? Sencillo, debemos elegir una buena ubicación para la planta, lograr un grado de humedad que sea el adecuado y regar solamente cuando veas que esa planta lo está necesitando. Tenemos que quitar todas las hojas y las flores que estén muertas. El suelo debe estar bien abonado, sin endurecimientos, para lograr así que las raíces crezcan de manera normal. En el jardín es muy importante ir rotando todas las especies según la temporada. El control químico es otro método muy eficaz para eliminar las malezas. Tiene un uso que implica mayores riesgos para el cultivo y para el medio ambiente debido a su toxicidad. Pero si hablamos de recomendaciones, aparece el control ecológico. Ese es precisamente el mejor tratamiento porque es preventivo, lejos de curativo. Hay plantas que son más sensibles a las plagas que otras. Se habrán dado cuenta de esto cuando repentinamente se llenan de insectos algunas plantas de su casa. Pues para evitar que eso pase en nuestros jardines, es muy bueno realizar aplicaciones preventivas de productos compatibles con el medio ambiente que controlen a su vez la presencia de insectos adultos y la anidación de estos. Mi recomendación es dar prioridad a un tratamiento con un producto que sea natural. Al observar los primeros síntomas que tienen muy buenos resultados y una nula contaminación para el medio ambiente. Para aplicar este producto debes pulverizar la planta mojando bien las dos caras de las hojas con las dosis aconsejadas. Ahora presta mucha atención porque nuestra propuesta también está basada en realizar algunos insecticidas caseros. También debemos aplicar abonos que contengan nutrientes muy necesarios para el adecuado desarrollo, el crecimiento y la floración de las plantas. Estos aportan resistencia ante plagas y enfermedades. Por su parte, los insecticidas se encargan de eliminar algunas de las plagas más dañinas, respetando aquellas que son beneficiosas para la planta, como por ejemplo las mariquitas. Para lograr una mayor concientización social de la importancia de la sanidad vegetal, actualmente la tercera parte de la producción cultivada en el mundo se pierde debido a los ataques de plagas, enfermedades y la competencia de las malas hierbas con los cultivos. Es para ponernos a pensar, ya que en 2050 la población mundial prevista será de 9.000 millones de habitantes. Muchos son los factores que influyen en la producción agrícola y en la sanidad vegetal, y varios de ellos deben ser preventivos, como conocer el suelo donde cultivamos, cuál es su característica física-química, qué especies y variedades se adaptan a él,
si la variedad elegida es resistente a patógenos, virus y otros, sin olvidar qué tipo de climatología necesita. Esto parece obvio, pero no siempre es así. Esta es la medida más práctica, económicamente eficiente y respetuosa con el medio ambiente para el control de enfermedades de cultivos y sin dudas es la clave para la aplicación de la gestión integrada de las plagas, que no es más que diagnosticar el problema, elegir el método de control más adecuado y económico para conseguir cultivos sanos y rentables. Se termina por hoy nuestra cita, pero ya lo sabes, la medicina vegetal es ya una realidad y este es precisamente el reto y el compromiso de los profesionales para garantizar los alimentos suficientes y de muy buena calidad. Hasta la próxima semana.